Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. La idea es que usted comparta lo que escucha para su propia edificación y para que sea de bendición para otros mediante el estudio que estamos dando a saber a través de el medio de YouTube, a través de un medio para alcanzar al mundo con estudios bibliocéntricos, y en este caso es con el tópico de conocer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Hoy hablaremos de cómo Dios toma la iniciativa. Cuando Dios le revela su actividad, lo está invitando a que se una a Él. La invitación o la iniciativa es de Dios y no suya. En toda la Biblia, Dios es quien toma la iniciativa. Cuando viene a una persona, siempre se revela a sí mismo y su actividad. Cuando usted, como iglesia, como creyente, como congregación, organiza planes, proyectos y programas, usted está equivocado, porque es Dios el de la iniciativa en toda la escritura. Esa revelación es siempre una invitación para que el individuo, la congregación, la iglesia, se ajuste a su vida, ajuste su vida a Dios. Ninguna de las personas a quienes Dios encontró pudieron seguir siendo lo mismo después del encuentro. Todas, todas estas personas tuvieron que hacer grandes ajustes en sus vidas para andar obediente en la obediencia de Dios, para andar obedientes a Dios. Dios es el soberano Señor. Yo trato de mantener mi vida centrada en Dios porque Él es quien marca el paso. Siempre es Él quien toma la iniciativa para realizar lo que quiere hacer. Cuando usted o yo tenemos nuestra vida centrada en Dios, incluso los deseos de hacer las cosas que agradan a Dios proceden de la iniciativa de Dios en su vida. Según lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. ¿Qué ocurre a menudo cuando vemos a Dios obrando? De inmediato nos volvemos egocéntricos en lugar de centrarnos en Dios. De alguna manera debemos reorientar nuestra vida hacia Dios. Debemos aprender a ver las cosas desde su perspectiva. Debemos permitir que Él desarrolle su vida en nosotros, que Él desarrolle, su carácter en nosotros y que nos revele sus pensamientos. Solo entonces podemos tener la perspectiva correcta. Pero esto es bajo la guianza del Espíritu Santo. Si tiene su vida centrada en Dios, usted o yo inmediatamente la pondría junto a su actividad. Dios nos pone junto a su actividad cuando nuestra vida está centrada en Él mediante la dirección del Espíritu Santo. Cuando observamos a Dios obrando a nuestro alrededor, nuestro corazón brincará y podremos decir gracias. Gracias, Padre, por permitirme participar allí donde tú estás. Cuando estoy en medio de la actividad de Dios y Dios me abre los ojos para permitirme ver dónde está Él obrando, siempre doy por sentado que Dios quiere que me una a Él. Así de sencillo. Ahora, pregunto, ¿quién cree que toma la iniciativa para que usted sepa y haga la voluntad de Dios? Dios. Él es el que me invita
a que me una a Él en lo que Él está haciendo. No es que yo me lance, me ofrezca, no. Dios coloca en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Dios siempre, repito, toma la iniciativa. Él no espera a saber lo que queremos hacer por Él. Después de haber tomado la iniciativa de venir a nosotros, espera hasta que le respondamos haciendo los ajustes necesarios, obedeciendo, poniéndonos a su disposición. De manera que una vida egocéntrica tendrá la tendencia de confundir su deseo egoísta con la voluntad de Dios. Escuche bien, las circunstancias no, no siempre pueden ser una clara dirección del liderazgo de Dios. Puertas abiertas o cerradas no siempre son indicación de la dirección de Dios. Al buscar la dirección de Dios, la sugerencia es que verifique siempre si la oración, la escritura y las circunstancias concuerdan en apuntar hacia la dirección que piensa que Dios le está guiando. Ahora bien, usted tal vez todavía se diga, todo eso suena bien, pero necesito alguna ayuda práctica para aprender cómo aplicar estos conceptos. En toda situación, Dios exige que usted y yo dependamos de Él, no de un método. La clave no es un método, sino una relación con Dios, permanente. Esa relación debe ser permanente, debe ser constante con el Espíritu Santo. Permítame, en este caso, ayudarlo contándole de un hombre que aprendió a andar con Dios en oración y fe. En este caso es de Jorge Muller. Jorge Muller caminó por fe. Jorge Muller fue pastor en Inglaterra en el siglo XIX. Le preocupaba que el pueblo de Dios estuviera muy desalentado. Ya no esperaban que Dios hiciera cosas fuera de lo común, ni confiaban que respondiera a la oración. Tenían muy poca fe. Dios, en este caso, empezó a guiar a Jorge Muller a orar. Muller oraba para que Dios a través del Espíritu Santo lo guiara a una obra que la gente solo pudiera explicar que pudiera explicar esto como un acto de Dios, algo imposible para el hombre. Quería que el pueblo aprendiera que su Dios era un Dios fiel que contestaba la oración. Se encontró con el Salmo 81:10, donde dice, abre tu boca y yo la llenaré. Dios empezó a guiarlo en un camino de fe que llegó a convertirse en un testimonio extraordinario. Cuando Mujer sentía que Dios le guiaba a alguna tarea, oraba por los recursos que necesitaba, pero no le decía a nadie sobre la necesidad. Quería que todos supieran que Dios había provisto lo necesario solamente en respuesta a la oración y a la fe. En Bristol, ¿sí? Un lugar de Londres, Muller fundó el Instituto de Conocimiento Espiritual para distribuir las escrituras y para la educación religiosa. Dios lo usó también para construir 4 orfanatos donde cabían más de 2.000 niños a la vez. Más de 10.000 niños recibieron cuidado a través de esos orfanatos. También distribuyó más de 8 millones de dólares que le habían sido dados en respuesta a la oración. Cuando murió a los 93 años, sus posesiones materiales equivalían a $800. ¿Cómo sabía y hacía
podríamos preguntarnos cómo sabía y hacía Muller la voluntad de Dios. Eh, para ello voy a leerles y hablarles y hacerles un recuento eh, de las actitudes que ayudaron a Muller a saber y conocer la voluntad de Dios, pero también de darles a saber sobre las actitudes que le hicieron equivocarse en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, hizo muchas cosas conforme a la voluntad de Dios, pero también tuvo equivocaciones, ¿sí? Eh, no recuerdo ningún periodo en que no haya procurado sincera y pacientemente saber la voluntad de Dios mediante la enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y siempre fui guiado correctamente, dice Mulle, pero sí faltaban la sinceridad de corazón y la corrección ante Dios, o si no esperaba pacientemente la instrucción de Dios y prefería el consejo de mis compañeros antes que las declaraciones de la palabra del Dios viviente, cometía grandes errores. O sea, él está aquí reconociendo cuando escuchaba y hacía la voluntad de Dios, la victoria completa, pero cuando cometía errores había un estancamiento. Entonces pregunto, ¿qué ayudó a Muller a saber la voluntad de Dios? La enseñanza de la palabra mediante la guianza del Espíritu Santo, enseñanzas que fueron guiadas de una manera correcta. Muller mencionó las siguientes actitudes que le ayudaron, donde decía que sinceramente buscaba la dirección de Dios. Esperaba pacientemente en Dios hasta que recibía palabra de Él. Esperaba que el Espíritu Santo le enseñara mediante la palabra, ¿sí? Pero también sabía que las siguientes actitudes lo llevarían a cometer errores. ¿Cuál? La falta de sinceridad de corazón, la falta de corrección ante Dios, impaciencia para esperar en Dios, preferir el consejo de los hombres por sobre las declaraciones de las Escrituras. Así que, eh, haciendo un resumen de la manera en que él entraba en una relación de corazón con su Dios y así aprendió a discernir la voz de Dios. Primero, buscó al principio poner donde él mismo dice, busco al principio poner mi corazón en tal estado que no tenga voluntad propia respecto de un asunto dado. 9 veces de cada 10 los problemas empiezan allí. 9 veces de cada 10 las dificultades son vencidas cuando nuestro corazón está listo para conocer su voluntad. Otra cosa es que, habiendo hecho esto, no dejo el resultado a las emociones o a la simple impresión de hacerlo, no. Donde dice, me expongo a grandes engaños. También dice, busco la voluntad del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios y en conexión con esta. El Espíritu y la palabra deben combinarse. Si miro solamente al Espíritu sin la palabra, también me expongo a engañarme. Si el Espíritu de verdad nos guía, lo hará de acuerdo con las Escrituras y nunca al contrario de ellas. También otra expresión de Muller dice, después tomo en cuenta las circunstancias providenciales. A menudo estas claramente indican la voluntad de Dios en conexión con su palabra y su espíritu. También dice, le pido a Dios en oración que me revele su voluntad directamente. Y como último dice, en resumen, dice, de este modo, mediante la oración a Dios y el estudio de la palabra y la reflexión, llego a un juicio liberado de acuerdo con lo mejor de mi capacidad y conocimiento. Y si mi mente está de esta manera en paz
y continúa así después de 2 o 3 peticiones más, procedo a obedecer. Y como conclusión a este tema de Dios toma la iniciativa, puedo dar 4 afirmaciones diciendo que cuando Dios nos revela su actividad, está invitándonos para que ajustemos nuestra vida a Él y nos unamos a Él en su obra. Otra afirmación es que al principio debemos procurar poner nuestro corazón en un estado tal que no tengamos voluntad propia en relación con un asunto dado. Tercera afirmación en conclusión, no dejamos el resultado a nuestros sentimientos o impresiones. Y última conclusión es buscar la voluntad del Espíritu de Dios a través de la palabra o en conexión con ella. Amén. Dios les continúe bendiciendo.